2 meses después de no conseguir el cupo para la Copa del Mundo de Brasil 2014, César Farías emitió un comunicado en su cuenta de Twitter donde, entre otras cosas, develaba su decisión irrevocable de abandonar el cargo como técnico de la selección venezolana. Pese a la insistencia de directivos y jugadores, el estratega oriundo del estado Sucre cumplía su ciclo vinotinto para así ir en busca de nuevos desafíos. Los rumores sobre la llegada de un técnico extranjero empezaron a hacer eco en el interior de la federación. Dunga, Pinto, entre otros nombres, empezaron a sonar, pero la falta de activos en el país provocó que la opción más factible fuera Noel San Vicente, el estratega del patio favorito de la afición y prensa para tomar el cargo. Era conocida su complicada relación con Rafael Esquivel. Sin embargo, luego de otra gran temporada en el fútbol local, consiguiendo otra estrella para el Zamora, su llegada era un halo de esperanza para el pueblo vinotinto, que esperaba seguir creciendo y progresando como ocurrió en la transición de Páez Farías. El debut del multicampeón del fútbol en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 se realizó el 8 de octubre de 2015, luego de caer eliminados en primera ronda en la Copa América de ese mismo año. Fue la selección de Paraguay el primer obstáculo a superar en el sueño mundialista criollo, en un recordado encuentro disputado bajo un cielo lluvioso en Cachamay. El partido se desenvolvió de forma trabada. La lluvia nubló la posibilidad de un juego fluido, pero a pesar de eso, la escuadra del Chita consiguió tomar protagonismo en ofensiva en varias ocasiones que hicieron del cancerbero guaraní Anthony Silva la gran figura por parte de los visitantes. Cuando parecía que ninguno de los dos equipos se haría daño y firmarían el empate en el debut, a 6 del final Osvaldo Vizcarrondo, quien estuvo impreciso a lo largo del compromiso, cometió un error garrafal en defensa que culminó en el tanto de Derlis González. Jugada desafortunada donde no hubo comunicación con el arquero y que terminó en el primero de varios tropiezos durante este premundial. En la fecha 2 tocó visitar Brasil. Un terreno complicado que no parecía en primera instancia el escenario idóneo para levantar cabeza. Ambas selecciones habían tenido un duelo muy reñido en la pasada Copa América, donde se impuso la canariña por 2-1 y habían comenzado la eliminatoria con derrota. Poco le duró el planteamiento a los criollos, pues apenas a los 40 segundos de juego, William le reventó el arco a un Baroja que le faltó mano firme a la hora de detener el disparo. En el minuto 40, el astro brasileño firmó su doblete tras una gran jugada de Felipe Luis. Y pese a que Cristian Santos acercó a los visitantes desde el córner, un error de Amorebieta en el área chica culminó con el tercer tanto carioca. Segunda derrota al hilo que dejaba a Venezuela con mucho por trabajar para poder darle vuelta a la tabla. Posteriormente, la Vinotinto visitó la altura de La Paz, en un marco que tenía a 2 selecciones empatadas en el último puesto de la clasificación con 0 unidades. Los del altiplano ya tomaron ventaja de 2-0, primero con un tanto de Rodrigo Ramallo y luego desde los 11 pasos por medio de Juan Arce. Venezuela tuvo pocas llegadas en el primer tiempo y mostró una preocupante falta de juego asociado. Pero pocos minutos después del 2-0, el visitante aprovechó el adelantamiento de la defensa boliviana y Mario Rondón se desprendió de la última línea para marcar el 2-1. Pese al tanto criollo, Bolivia se mostró imponente y extendió la ventaja con otro gol de Ramallo y Cardoso a inicios de la segunda mitad. Richard Blanco achicó la diferencia a los 58, pero los locales no cedieron y dejaron a la escuadra del Chita solos en el sótano de la tabla de posiciones. Luego de una nueva caída, esta vez ante Ecuador en condición de local en la jornada 4, la situación interna de la selección terminó de explotar luego de una declaración de Laureano González al diario Líder, donde afirmó en pocas palabras que los jugadores del seleccionado le estaban haciendo la cama al técnico multicampeón del fútbol.
lo que desembocó en una carta firmada por 15 referentes vinotinto donde exponían el descontento con la directiva de la federación y que se negaban a asistir a nuevas convocatorias hasta no haber un cambio de nómina en la interna de la FBF. En medio de la tormenta, las aguas parecían calmarse con el regreso de varios jugadores para afrontar la fecha 5. Tocaba visitar Lima, ahora con urgencia extrema de rascar puntos. El encuentro inició con un acelerado ritmo inca que generó diversas ocasiones pero no tuvo contundencia. Venezuela, por otra parte, se fue por delante en el marcador por medio de Rómulo Otero desde el punto penal. En el complemento, Venezuela volvió a pegar a través de Mikel Villanueva. Ventaja abultada para la visita que no duró mucho, pues Paolo Guerrero descontó 4 minutos después para el seleccionado de la franja. Venezuela comenzó a defenderse con furia ante una Perú que tomó confianza aunque tenía más ganas que ideas. Y llegando al anochecer del partido, Raúl Ruiz Díaz le dio el agónico empate a los locales. Un punto que sabía poco luego de estar por arriba 2-0 y que nos mantenía en el fondo de la clasificación. Las críticas hacia la gestión de Noel San Vicente llovían desde todos los sectores de la prensa y afición, y con los numerosos conflictos internos en la federación, el panorama vinotinto era completamente desesperanzador. En la jornada 6 recibimos la visita de una selección chilena que no había tenido un buen arranque y que llegaba al Cachamay necesitando de 3 puntos para meterse en la pelea. El ánimo de la afición criolla volvió luego de que Rómulo Otero clavara un verdadero golazo de tiro libre al más puro estilo carioca a los 9 minutos de partido. Gol de antología que nos dio un envión anímico momentáneo, pues la Roja no tardó en responder, y con 2 tantos de Pinilla y 2 tantos de Arturo Vidal, le dieron vuelta a una Venezuela que nuevamente hacía eco de graves falencias defensivas. Esta derrota fue la gota que derramó el vaso. Dirigencia y cuerpo técnico llegaron a la decisión conjunta de rescindir el contrato del Chita a las puertas de disputar la Copa América Centenario en Estados Unidos. Como decían los rumores, fue Rafael Dudamel, técnico de la Sub-20, el que asumía una selección en el último puesto de la tabla y con una afición, dirigencia y plantilla prácticamente separadas para afrontar el resto de las eliminatorias. La llegada del DT yaracuyano fue una bocanada de aire fresco para un seleccionado que le urgían los buenos resultados, llegando a los cuartos de final de la Copa América con resultados históricos como la victoria ante la selección de Uruguay. En eliminatorias, Dudamel realizó de a poco un recambio de nombres que sirvieron para sentar las bases de una nueva etapa vinotinto. Y aunque su primer resultado no fue el mejor, cayendo 2-0 ante Colombia en Barranquilla, en la jornada 8 dimos la sorpresa al empatar a 2 con Argentina en el Metropolitano de Mérida, con un zambombazo de Juan Pablo Añor y un segundo tanto de Joseph Martínez. A este empate le siguieron derrotas ante Uruguay por 3-0 en condición de visitante y con Brasil por 2-0 a domicilio. Pero los resultados históricos seguirían llegando en la fecha 11, recibiendo al conjunto boliviano en Maturín. Aquella noche, Venezuela dio un auténtico recital de fútbol, alcanzando su primera victoria en las eliminatorias. 5-0 fue el resultado final con hat-trick de Joseph Martínez y 2 tantos, primero de Jacobo Cufati y posteriormente de Rómulo Otero. En la jornada siguiente visitamos Quito para enfrentar al conjunto tricolor. Los ecuatorianos jugaron a un nivel de intensidad que nos superó en cada aspecto del juego y terminaron llevándose los 3 puntos cómodamente con un 3-0. El 2017 inició de forma agridulce para los de Dudamel, ya que en el partido que los enfrentaba ante Perú se fueron arriba de manera cómoda por medio de Mikel Villanueva a los 23 del primer tiempo, y Rómulo Otero, que cada vez se hacía más protagonista en esta selección, aumentó la ventaja a los 39 con un golazo, como no, de tiro libre.
Sin embargo, la segunda mitad fue para los del Tigre Gareca, que como en la primera vuelta, consiguieron remontar el resultado adverso con tantos de Carrillo y de Paolo Guerrero para repartir puntos en el Monumental de Maturín. Tras una derrota en Santiago por 3-1 en la jornada 14, Venezuela siguió destilando buenos resultados y sobre todo buen juego, convirtiéndose en una piedra en el zapato para las grandes selecciones. Consiguieron un valioso empate a 0 contra Colombia en San Cristóbal. Asaltaron el Monumental con un recordado empate a 1 ante el albiceleste. Aguantaron la embestida charrúa en casa sacando otro valioso punto y dejando nuevamente la valla en 0, y cerraron el premundial conquistando la Asunción con un 1-0 gracias a un recordado gol de Yángel Herrera. Rusia 2018 no fue más que un premundial de transición para Venezuela, que a lo largo del camino cambió drásticamente no solo de plantilla, sino de promedio de edad en la misma. Dudamel llegó para darle un recambio generacional que era necesario para afrontar los próximos desafíos que vendrían. Su trabajo con la Sub-20 en la Copa del Mundo de Corea sirvió como motor para realizar de forma efectiva este rejuvenecimiento de nómina. Y pese a que nos quedamos con varios tragos amargos al principio, también nos quedamos con más esperanza que nunca sobre el futuro de esta selección. Pues a partir de aquí sabíamos que Qatar 2022 sería el gran objetivo de todo un país.